Sí. Una atención sobre lo que San Pablo está diciendo, todo lo que el cristiano estaba quiere. Y lo que él ha recibido, él ha pasado a otro, que no es aquí tan importante. Y él avisa, sabe que sobre diciendo que avisa que el sacrificio, lo que nos está ofreciendo en misa, está solamente un símbolo. Uno está verdad. Verdaderamente Jesús no está presente de hostia y hueviña, no está verdaderamente sangre de Cristo. Nada dice que está solamente un símbolo. Y todo que está un símbolo, cualquier gente puede hacer. Pasó que está un símbolo, y no está acorde lo que Jesús hace, pero está solamente un símbolo. En verdad, no está come el cuerpo de Cristo y no está bebe sangre de Cristo. Pero si no está lo que el problema cristiano estaba quiere. El problema cristiano estaba quiere porque en verdad el vida de pan estaba vida culpa de Cristo. Y el viña la vida verdaderamente sangre de Cristo. Vamos a San Pablo, ¿qué cosa San Pablo te dice? Por la Eucaristía. ¿Sí? Quem come for de pão ou bebe for de copa de Senhor, na maneira o da desonrar Senhor, está culpável. Porque igual se trata de un símbolo, no está importante. ¿Qué cosa necesita? San Pablo te hace un remarque tan importante. Si vota come en culpa y bebe de sangre de Cristo indignamente, vota. ¿Qué cosa dice antes? Está culpável e está classificado contra a culpa e sangue do Senhor. Pensei, tu rende Mr. Sangue na sua mesa, prometo e come fora de pão e bebe fora de copa. Poso mester examinar vos sois. Prometo o come y bebe fuera de copa. Que me conota un símbolo, mi hermano. Sea que está algo importante. Vos te vais a recibir, no te vais a recibir un pida pan, ni un vino. Vos te vais a recibir culpa y sangre de Cristo Jesús. Y si todo está importante, examinamos eso. ¿Cómo vos te recibir? A la vez está algo para nosotros. Ahora no está bien misa, ahora no está bien celebrar la cena del Señor, ahora no está para recibir, no está preparado, ni por recibir dignamente el cuerpo y sangre de Cristo, sí o no. San Pablo está invitando para nos examinarnos en eso, pero no es no recibir. Pastor, nota algo, cualquier cosa no está recibiendo, nota algo simbólico, está verdaderamente culpa y sangre de Cristo, está santo. Santo, la culpa es de Cristo Jesús. Y ahora no está recibiendo como cualquier otra cosa, no está cometiendo pecar contra Dios mismo. Está pensando en de un respeto, veneración, adoración a la culpa de Cristo. Va a sacrificar para nuestra vida. Con nuestra preparación, tal vez no sigue pasando aquí, consecuencia, San Pablo te dice algo después. Passogra, se é mister come e bebe 5 e paga fino, o da trata de culpa de Senhor, e da chama castigo, riba e mes, dor de come e bebe. Ok, va. San Pablo te advierte. También tiene un castigo. Si vos te comes indignamente de culpa y sangre de Cristo, vos te llama castigo de Dios. Pensei mes, roupa de poço, tá malo e débil, e tem algum a falecer. Se nós lo examinamos mesmo,
Señor no ha castigarnos. Que me gusta para la vida, vosotros digo algún de vosotros está malo, enfermo y muriendo, pues ahora no te respetar culpa de Cristo. Sanar con su mismo. Sí. Pero ahora es a castigar y corregirnos para no condenarnos junto con el Islam o te pertenecer na el mundo aquí. Pese Antônio Romana, ora posso vir junto para comer, guarda e para outro. Se tem gente que tem hambre, e não come na mesma casa, para Deus não tem nada de castigar você. Ora posso vir junto. Me está atender e outro assunto na ora me vini cerca vos. Okay, algo importante que San Pablo estaba de transmitir. Recuerdo cada carta de San Pablo, porque había esta persona, el pueblo y no estaba teniendo que hacer enseñanza, o San Pablo estaba teniendo que corregir algo, no estaba haciendo como. ¿Qué carta aquí está dirigida a quién? ¿A quién es carta aquí está dirigida? Música, ¿no? Pero inicialmente era más de carta que un gente, un pueblo de Corintio. Tal vez la carta te llama carta Corintio, ¿no? Corinto estaba un pueblo, la vida cristiana estaba viva. Y el cristiano que estaba viva en Corinto, San Pablo manda de carta aquí. Y también de carta en Romana, en carta a Filipenses, Filipo, Tito, Timón, diferentes otros pueblos, una familia cristiana estaba viva. San Pablo va a evangelizar, a fundar un grupo de gente, entonces estaba tomando carta para corregir con una estaba haciendo eso. Y aquí nos dimos, después de la visión final, después de atender con vos, por el otra cosa que nos dimos Pablo. Pero ahora aquí tenemos acerca de Eucaristía. Eucaristía es algo. Vos digo así. Respetar la curva de Cristo. No está un símbolo. Está verdaderamente curva y sangre de Cristo. Y así nos da con el pueblo aquí nuevo de Dios. Trata tiene Eucaristía en el primer lugar. Eucaristía como centro de la vida. Eucaristía como recuerdo, renovación de alianza con Jesús, hacer con nosotros, su pueblo nuevo escogí, nación santo, elegí de Dios, pueblo santo de Dios. Nos turta un pueblo santo de Dios, escogí para Dios y nos da cera, nos da renovar alianza cada vez que nos también participar de Santa Eucaristía. Si nos está comenzando a así lo que nos está celebrando, nos está hay sentido de comida de misa. Aquí comida de misa. Aquí comida para la iglesia. Y comimos por iglesia en mi mes, na mi casa. Vai ser caliente, está cansado. Y por iglesia en mi casa, muy tranquilo. Leia a Bíblia, nós vamos estar iglesia na casa tranquilo. Tem mais de bairro. Iglesia está aqui. En demônio, ela não está para mal isso. Pero mi mamita bien misa, la solanidad, el pueblo de Dios está reunido. Y mi también misa, también renovar y celebrar juntos lo que Jesús halaga para nosotros. Y para nosotros juntos renovarnos alianza con Cristo Jesús. Está bonita que en todo momento, en toda hora, todo el mundo, en algún lugar, nos está celebrando un Santo Eucaristía. Ahora aquí, en algún lugar del mundo, un grupo de cristianos está celebrando Santa Eucaristía. Y cuando está renovando la alianza de Cristo Jesús. Todo el día, en todo momento, en algún lugar del mundo, nos tiene alguna celebración de misa. Y ahora invita con una oración a la iglesia, invita a recibir la bendición a la iglesia, invita a recibir a medio de la iglesia Santo de Dios. Nosotros formamos un pueblo, una nación santa. Jesús no está todavía de pueblo nada.
nacional santo. Jesús habla de un pueblo y una nación. Que no 32.000 iglesias nos tienen ahora aquí. Cada edad dice con anta pastor, y anta ciña y con anta dividir iglesia cada vez más y más y más y más. Y cada edad pone su nombre nuevo a la iglesia de los aquí. ¿No? Pare de sufrir. No, tengo Iglesia Universal de Dios. Se imagina. Y cada gente inventa diferente voz. Para ti, y lamentablemente, hermano, ahora que tuviera pastor, está negocio. ¿No? Está negocio. Cualquier pastor en América, cuando está pasando, tú predicas en la televisión. Y digo, bien, no te quiere como que hombre en un rico millonario. Multimillonario. Pues bueno, lamentablemente no porque esa cultura está así. Pero tiene iglesia, especialmente el nuevo, es más nuevo que nace de un momento para otro. La iglesia lamentablemente está abusando de gente, de la fe. Y después no digo de Dios cuenta. Pero con tanta abusar de fe de gente. Vino por esa cultura así, pero sí por obediencia. Iglesia tiene contacto y da respetar, iglesia no protestante antiguo, hubo por parte con seriamente. Con una nota agresiva, con una nota dice que la iglesia católica está, la iglesia es la prostituta de Babilonia. Muy edificaria de Babilonia. Y el Papa está el anticristo. Tiene un dinamismo así, Pablo tiene, toda la iglesia católica es persona está pedófila. Tú estás homosexual. Pastor, ahora porque un mal imagen, un mal pensamiento de algo, uno te vaya cerca. Pero aquí con esta verde, aquí con personas que están apartadas de iglesia y Dios está verde, tú le regalas especialmente el único iglesia que tiene el Señor de Señor, no está aquí, la iglesia católica. Ningún otro iglesia te quiere o verdaderamente pide y canta culpa de Cristo. Y ningún otro iglesia te quiere pues viene ahí está sangre de Cristo. Y doctrina da de medio, no se acaba de decir. Si no está ese Evangelio de Juan capítulo 6, tiene explicación de Jesús diciendo, tú eres la que come mi culpa y bebe mi sangre, en vida, en ye. Es la que no llega a la iglesia de vida le sé. Entonces Jesús está antes que la Pascua y Eucaristía. Pero me puede hacer sacrificio. De alianza nueva, él avisa y viene a su discípulo, es un poco mi carne y bebe mi sangre. Lo ti vida di Dio. Y a mí lo resucité viva el último día. Mi culpa está verdadera carne y mi sangre está unida verdadera. Antes no saco del texto y al final del Evangelio de 6, también algunos de sus discípulos abajo. Pastora Nata dice, ¿quién por cumplir con el pasaje? Y te ainda te pasan eso. Algunos de sus discípulos trabajan. Pasó una nota que Jesús está verdaderamente presente dentro de la Eucaristía. Y Jesús apunta a su apóstol en voz nada de trabajo. Jesús no va atrás con su palabra. Jesús no dice, ahí no, guarda, que trata solamente un símbolo. No, Jesús queda firme. O nada de trabajo. Entonces dice, Señor, a vosotros palabra de vida eterna. No una nos sabe. Entonces, Cristo Jesús.
Tal vez mi hermana nos gusta llamar a la iglesia aquí para nos viva y gozo de lo que Jesús ha dado.